Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Jesús, 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 oh cuán dulce su nombre es. Jesús, 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 cuál aroma primaveral. Jesús, 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 canten todos a su Lord. Cielo y tierra pasarán, mas su nombre es eternal. Jesús, Jesús, oh cuán dulce su nombre es, oh cuán dulce su nombre es. Jesús, Jesús, cuál aroma primaveral, cuál aroma primaveral. Jesús, Jesús, canten todos a su Lord, canten todos a su Lord. Cielo y tierra, mas su nombre es eternal. Levantemos nuestras manos en esta mañana y proclamemos su nombre. Jesús, 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 oh cuán dulce su nombre es. Una vez más. Jesús, Jesús, cuál aroma primaveral, cuál aroma. Jesús, Jesús, canten todos a su Lord, canten todos a su Lord. Cielo y tierra pasarán, cielo y tierra, mas su nombre es eternal. Aleluya. Una vez más, Jesús. Él se hace presente cuando su nombre es invocado. Oh, cuán dulce, oh, cuán dulce. Pronuncie ese nombre sublime. Aleluya. Cuál aroma primaveral. Primaveral. Jesús, Jesús,
su Lord, canten todos a su Lord. Cielo y tierra pasarán, mas su nombre es eternal, mas su nombre heredar. Jesús, 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 canten todos a su Lord, canten todos a su Lord. Cielo y tierra pasarán, mas su nombre es eternal. ¿Y qué nombre? ¿Qué nombre? ¡Aleluya! Dígale a su hermano, yo amo al Señor Jesús. Buenas tardes. Nuevamente estamos por la gracia del Señor en este lugar para llevar la palabra del Señor, esa palabra eterna. Qué bueno es cuando el Señor nos da esa oportunidad de oír su palabra, de verdaderamente llevar en nuestros corazones esa carga de predicar esa palabra del Señor santa y pura, en la cual la humanidad está sostenida por esa su palabra que al principio habló y dijo: sean los cielos, sea la tierra, sean las nubes, sea el sol, sea la luna. Todo está creado, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Usted y yo tenemos vida también por la palabra del Señor, porque Él es el que pone y quita, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por eso y porque también nos da una oportunidad más, porque como siempre hemos dicho, un día, mi hermano, esta Biblia será cerrada, no habrá más oportunidad, pero mientras tengamos oportunidad de hablar de la palabra del Señor, de hablar de esa palabra eterna, de hablar de eso sobrenatural, de hablar de ese mundo que no vemos con estos ojos, pero que existe, porque eso es la fe, ¿verdad? La fe es algo que usted no ve, pero sabe que existe, y por eso es tan grandioso, ¿verdad?, creer en el Señor, porque nos esperan muchas cosas por delante que tenemos ya escritas en la palabra. Cuando vemos que esa palabra, sin duda, mi hermano, infalible, se cumplirá tarde o temprano, y estamos en el tiempo. Las señales nos indican, la palabra de Dios nos lo dice, que la venida del Señor es inminente, que ya está por recoger a su pueblo, y por eso Él ha restaurado su palabra, Él ha restaurado todo lo que aquellos 4 hermanitos que habla Joel, ¿verdad?, destruyeron ese árbol, ¿verdad?, lo destruyeron, pero Él prometió que iba a haber una restauración de ese árbol novia, y Dios lo está haciendo. Por eso es que usted ve, ¿verdad?, que lo que se habla hoy de esa palabra restaurada, ¿verdad?, a mucha gente le parece extraño, porque eso es una restauración de lo que Dios, ¿verdad?, ha traído en este tiempo, de aquello que, ¿verdad?, de esos hijos que cayeron en pecado. Y nosotros vemos que esa doctrina, que los apóstoles, ¿verdad?, como Pablo dijo: yo he colocado el fundamento, y usted sabe que el fundamento es Cristo. Entonces ese fundamento perduró no mucho tiempo, porque la doctrina de los apóstoles, el último apóstol, pues él murió, y Pablo lo dijo: después de mi partida vendrán lobos rapaces y desparramarán al ganado. Nosotros vemos, hermano, que después de eso, usted lee la historia de los padres de Nicea, y antes de Nicea, usted ve que el Concilio Mundial de Nicea, o el Concilio de Nicea, se llevó a cabo a 350, aproximadamente 350 años después de la muerte del último apóstol, y Dios había establecido ya su doctrina, su verdadera iglesia, bajo lo que los profetas y apóstoles habían hablado,
y el Señor vino y confirmó con su presencia, con su poder, con su doctrina, lo que ellos habían hablado, y entonces el Evangelio fue, ¿verdad?, manifestado con señales y maravillas. Por eso es que usted ve que al Señor lo seguía mucha gente, porque allá en su tiempo habían muchas religiones, o no habían muchas, habían aproximadamente como 5 organizaciones o religiones, pero la gente miraba al Señor Jesús porque Él traía un evangelio sobrenatural, Él traía un evangelio según las Escrituras, escrito con señales y maravillas. Entonces la gente lo seguía, ¿verdad?, porque Él sanaba a los enfermos, Él levantaba a los muertos, Él le daba vista a los ciegos, a los inválidos los levantaba. Esas organizaciones en su tiempo no tenían esas señales porque sencillamente ellos no estaban prometidos en la palabra. El que estaba prometido en la palabra era el Mesías. Y cuando Él apareció, entonces Él le dijo a esos religiosos que se creían, ¿verdad?, los únicos allá, que eran los llamados, los fariseos eran los llamados a creer esas escrituras, porque ellos tenían los pergaminos, los escribas, los saduceos tenían las escrituras, los pergaminos, los tenían ellos, y ellos sabían que iba a venir un niño, ¿verdad?, que llamado Emmanuel, Dios con nosotros, en el cual Él tenía que tener las señales, ¿verdad?, escriturales, porque Él era el prometido, el Redentor, para redimirlo a usted y a mí, y para redimir a esos religiosos también que estaban en su tiempo. Pero ¿qué pasó con ellos, mi hermano? Ellos sencillamente creyeron en su dogma, creyeron en su política interna de iglesia. Ese no puede ser el Mesías, porque el Mesías tiene que salir de aquí del fariseísmo, o de los saduceos, o de los escribas. No, el Señor dijo: vengo de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, quiere decir que el Señor no tenía nada que ver en esta tierra, todo lo que Él traía era de Dios. Por eso Él dijo: no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Entonces Él era guiado por el Espíritu Santo, y todo lo que Él hizo, sencillamente cumplió las escrituras que estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento, y Él les dijo a esos religiosos: escudriñad las escrituras y averigüen si en esas escrituras que usted tiene, en esos pergaminos que usted tiene, yo no le estoy dando cumplimiento a lo que está escrito de mí. Hermano, con eso les tapó la boca, porque no podían tener argumento, no podían discutir con el Señor y decir lo contrario a lo que la palabra hecha carne estaba diciendo. Bueno, por eso fue que Dios levantó esos tremendos profetas que no tuvieron que ver con nada, ¿verdad? Ellos sencillamente tenían que traer un mensaje que Dios les había dado, ¿verdad? Bien sea para bendición para el pueblo o para juicio, como este profeta Amós, que vamos a seguir, ¿verdad?, un poco hoy con lo que comenzamos el día sábado. Y le damos gracias al Señor porque esos verdaderos profetas, mi hermano, no hablaban de sí mismos, sino que hablaban de lo que Dios les decía, y ellos llevaban un así dice el Señor. Y entonces la pregunta es: ¿cómo sabemos nosotros que ellos llevaban un así dice el Señor? Bueno, porque lo que ellos hablaban sencillamente se cumplió. Y en esta palabra pues que estamos leyendo, usted ve que esos hombres hablaron, y esa palabra que Dios les dio a ellos tuvo un cumplimiento, para que usted vea cómo Dios se manifiesta y también respalda su palabra. Él la vindica, la manifiesta con su poder, para que usted y yo veamos que cuando Él habla, las cosas llegan a cumplirse. Muchas veces se pasa mucho tiempo, ¿verdad?, para que se cumpla, pero se cumplen, como otras veces, ¿verdad?, dura muy poco tiempo, pero llegan a un cumplimiento, porque Dios es infalible y Él cumple su palabra, y su palabra no vuelve a Él vacía, sino que hace aquello para cual Él le envía. Y nosotros sabemos que muchas veces Él le envía para bendición, para rescatar a sus hijos del engaño,
para rescatar a sus hijos de los dogmas, para rescatar a sus hijos de tanta falsedad que hay hoy en día, porque si hay espíritus en alguna edad engañosos, ¿verdad? Y con artimañas diabólicas, es hoy. Hay tanta imitación del verdadero evangelio, mi hermano, que si es posible engañarán a los escogidos, pero el escogido nunca puede ser engañado porque está guiado por el Espíritu de Dios. Entonces cuando usted dice, hermano, pues que yo soy humano y cometo errores, correcto, eso está bien, lo que usted está diciendo, pero cuando usted se deja guiar por el Espíritu no comete errores, el Espíritu no comete fracasos, el Espíritu siempre da en el blanco. Entonces por eso el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad?, que cuando venga ese Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y nos dirá las cosas que han de acontecer más adelante. Entonces, cuando usted tiene ese discernimiento, ¿verdad?, escritural, para ver qué escritura es la que corresponde para su día, usted no puede ser engañado porque usted tiene una visión muy amplia que Dios le ha dado para darse de cuenta cuál es la escritura que le corresponde a usted hoy cumplir, porque en todas las edades hay escrituras diferentes con el mismo objetivo, que es de rescatar a su simiente, a sus hijos, de la falsedad, de la mentira, y traerlos a verdad, porque acabamos de hablar, debe decirlo, que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, no a una parte, sino a toda, porque el hombre tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, revelada para el tiempo en que está viviendo. Porque usted no puede vivir, ¿verdad?, de aquella palabra que predicó Noé, de aquella palabra que predicaron esos hombres en el pasado, sino de lo que corresponde para hoy. Ahora usted y yo nos toca averiguar cuál es el pan de hoy, cuál es la orden del día, cuál es el programa de Dios para hoy. Lo ha averiguado, búsquelo y Dios se lo va a mostrar. Y cuando usted ya sabe cuál es el programa de Dios para hoy, entonces usted viene y despierta la realidad. Pero recuerde, cuando usted conozca ese programa de Dios, usted se va a encontrar con algo. Se va a encontrar con que la mayoría de las organizaciones no creen en ese programa, porque ellos tienen un programa ya hecho por el hombre, hecho por ellos mismos, y entonces ahí es donde hay esa confrontación de cuál es el programa de Dios hoy. Eso es escritural, eso no es que el hombre lo diga o porque haya estudiado, él sabe más que los demás, no. Recuerde, aquí el que conoce y sabe todo es el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos mandó a que tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, Él lo va a guiar es a la verdad, no lo va a guiar a algo falso, sino a la verdad. Y la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? La palabra hecha carne. Dijo eso. Ahora, esta escritura, esta es la palabra de Dios en letras, escritas por hombres o inspiradas por hombres, no una inspiración humana, sino una inspiración del cielo, una inspiración divina. Por eso es que hay ese contraste, ¿verdad?, de que el hombre siempre tiene esa confrontación con la palabra de Dios, porque resulta que no tienen suficiente humildad para decidir entonces creerle a Dios, sino lo que yo digo, o lo que yo he estudiado, o lo que yo me imagino, o dicen que es una revelación, pero la revelación de Dios tiene que cuadrar con la palabra. Entonces, cuando a usted le venga una revelación, ¿verdad?, que cree usted que es una revelación y no cuadra con la palabra de Dios, deséchela, porque eso es el enemigo que también se viste como ángel de luz para engañar a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no pueden ser engañados, porque la verdad es una, no son dos, ni tres, ni cuatro, sino una sola. Entonces, le damos gracias al Señor nuevamente, mi hermano, porque podemos hablar de la palabra de Dios y podemos hablar de esos profetas levantados por Dios, instruidos por Dios, nacidos profetas, porque el profeta nace, el profeta no se hace en un seminario, el profeta no se hace en una escuela teológica, el profeta nace profeta,
y el que se encarga de dar la instrucción, el que se encarga de estrenarlo, es Dios. Entonces le damos gracias al Señor por eso, porque creemos las Escrituras tal cual y como están, y eso siempre choca, ¿verdad?, con el hombre estudiado, con el hombre que estudia, y no decimos que eso es malo, no estamos en contra de la ignorancia, como no, pero cuando la educación te lleva a ti y a mí a contradecir lo que Dios dice, hay algo malo allí. Y la demostración la tenemos en la Escritura con el hombre llamado Saulo de Tarso, que Dios le cambió el nombre, Pablo, y todo lo que había aprendido de un hombre inminente de su época, llamado Gamaliel, le enseñó las Escrituras, pero resulta que se le enseñó de la manera incorrecta. Era un maestro en su época, pero le enseñó la lectura, y Pablo lo que tenía era las letras en el intelecto, mas no tenía cómo vivificar la palabra, porque el único que la vivifica es el Espíritu Santo, porque él fue el que la inspiró. Pero cuando él dijo: yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas. Entonces, mi hermano, quiere decir que el hombre puede tener palabras con que persuadirlo a usted de una supuesta verdad, cuando tiene una buena explicación de lo que es la palabra de Dios, y lo lleva y lo saca a usted de la verdad, porque aquella explicación es muy bonita, en el sentido común. Usted cree que esa explicación que le está dando ese hombre es la verdad, mas no es la verdad, porque es contraria a la palabra de Dios. El hecho de que tenga un título, de que tenga buena presentación, de que tenga buen hablar, buena gramática, eso no quiere decir, porque Pablo podría ser, mi hermano, en su época el próximo sacerdote, porque si alguien hablaba diferentes lenguas era Pablo. Porque eso él les dijo, ¿verdad? Allá creo que el libro de los Corintios, entonces, o el libro de los Romanos, usted entiende, mi hermano, que entonces Pablo tenía algo que Dios le había dado, y esa instrucción del Espíritu Santo para que él guiara a un pueblo, porque fue el primer hombre de la primera edad. Recuerde que son 7 edades, y cada edad tenía un mensajero que Dios enviaba para sacar la simiente, ¿verdad?, de la mentira, del pecado, de tanta corrupción que había en su época. La sacaba para entonces traerlas a la verdad, porque eran simiente de Dios y estaban engañados, y ninguno de los que me diste se perdió del Señor, dijo el Señor. Y entonces él saca de cada edad es a sus simientes, a los elegidos que están preordenados por Dios, están predestinados por Dios, para que conozcan la verdad. Por eso no se extrañe de que esa palabra, ¿verdad?, que es revelada para ese tiempo, para la edad que corresponde, no la cree todo el mundo, porque nosotros vemos por las Escrituras que el Señor nunca dijo manada grande. Él dijo: manada pequeña, a vosotros el Padre ha placido darlo, ¿verdad? Todos esos regalos que tiene el reino, todos esos regalos que Él les va a dar, es a los elegidos. Y recuerde que cuando el Señor llegó a Sodoma con aquellos 2 ángeles, ¿verdad?, por eso fue que Abraham lo llamó Elohim, el autoexistente, el único Dios. Llegó con 2 ángeles, 2 se fueron para Sodoma a investigar cómo era que estaba eso, porque Dios iba a quemar a Sodoma. Pero él se quedó con el elegido, él se quedó con Abraham, y él no le dijo: negaré o no le dije yo a Abraham mis planes. Y él le dijo a Abraham lo que pensaba hacer. En su tiempo, cuando él vino en un cuerpo llamado Jesús, dijo: Señor, le dijeron los discípulos, pero ¿por qué tú, Señor, nos hablas aparte y nos llamas aparte y nos dices, Señor, la explicación o lo que tú quisiste decir? ¿Por qué tú no le explicas a ellos las parábolas y a nosotros sí? Bueno, porque al Padre le ha placido daros a vosotros el reino. Entonces, Él tiene sus elegidos
en la cual le dice sus planes, le dice lo que él va a hacer, es a los elegidos. Entonces, qué bonito es, ¿verdad? Le digo que lo que estamos hablando no es por hablarlo, ni porque la Escritura lo dice, sino porque hemos tenido una experiencia dentro del marco de lo que el programa de Dios refiere para hoy, como Él tiene un programa tan específico hoy, mi hermano, que Él tiene escrituralmente lo que va a hacer en este tiempo. Si usted quiere conocer más sobre este programa, puede llamar al teléfono, al tabernáculo, y puede hablar con nuestro pastor o con alguno del ministerio, para que entonces usted conozca cuál es el plan de Dios hoy, dónde está en la Escritura el programa de Dios hoy, y usted por el Espíritu puede darse de cuenta que es exactamente lo que el Señor requiere de nosotros hoy, para que nosotros podamos ser restaurados en la plenitud de lo que se llama la palabra restaurar, no medio restaurar, sino una restauración completa de lo que Dios ha prometido para esta hora, para este tiempo, para que usted regrese a la palabra, porque usted y yo habíamos caído, éramos hombres y mujeres caídos, y Dios nos trajo a la palabra para ser restaurados y creer lo que Dios dice para hoy, para su programa, para que usted vea cómo se está desarrollando ese programa hoy. Entonces, por eso estamos hablando de un rapto que viene, de una manifestación de los hijos de Dios que vienen, de una adopción que viene, porque esas son las promesas para este día. Entonces le damos gracias al Señor, mi hermano. Hace una pequeña introducción, pues vamos a leer el capítulo 3 del libro de Amós. Vamos a leer un poquito más allá de lo que leímos el sábado, para que usted vea, verdad, que Dios está hablando a través de un profeta que era un hombre tosco, pero quizás con una vestimenta en su época que no cuadraba con aquellos grandes monarcas o aquellos grandes religiosos. Simplemente que un hombre vino y trajo la palabra de Dios, y a Dios no le importa, verdad, que hayan hombres inminentes en su época, sino que Él escoge a aquel hombre para llevar un mensaje y entonces, o un juicio, y Dios lo hace, y los que se van a dar de cuenta de que ese hombre es enviado de Dios son los elegidos. Por eso es que usted no ve, no importa cómo se viste, no importa cómo habla, si no tiene gramática o tiene, pero sencillamente Dios habla, y lo que ese hombre va a hablar va a suceder. Pero ojalá que usted, antes de que esos juicios caigan, usted estudie muy detalladamente lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, lo va a hacer hoy también. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo el capítulo 3 del libro de Amós, comenzando desde el verso 3, leemos un poquito, ¿verdad? Y podemos leer todo el capítulo comenzando desde el verso 3, para que, creo que el sábado leímos desde el primer capítulo hasta el octavo o el 8, versículo número 8, y vamos a leer entonces desde el versículo 3 en adelante. Dice así en el nombre del Señor: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod, de los palacios y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid:
reunidos sobre todos los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Dios bendiga su santa palabra. Inclinemos nuestros rostros y busquemos la dirección del que inspiró esta palabra. Padre, gracias te damos una vez más, porque tu palabra ha sido leída. Esa palabra, Señor, que tú dijiste un día: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tu palabra se cumplirá tarde o temprano, Señor, y estamos en una generación pecaminosa, engañosa, malvada, pervertida, llena de tanta suciedad y basura, Señor, donde creemos, Señor, que tú vendrás con juicios sobre esta tierra, sobre esta nación, porque han desechado tu palabra, han pervertido tu palabra, pero tu palabra permanece limpia delante de ti, Señor, y se cumplirá. Gracias te damos por los elegidos que tú has escogido en este tiempo, en esta nación y fuera de esta nación, para que vean y abran los ojos, Señor, que tu palabra no cae en tierra, sino que llegará un momento cuando se cumplirán estos juicios anunciados, Señor, en tu palabra. Señor, porque el mundo ha desechado, Señor, tu bondad. El mundo ha desechado tu palabra, Señor, ha desechado tu amor, que es la que viene, Señor, para salvar al hombre, y la han desechado. Pero gracias te damos porque hay un pueblo que tú has escogido, que aprecia tu palabra, que lee tu palabra y, Señor, se deja guiar por tu espíritu. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra, abre los corazones salvables, los redimibles, porque tú estás en esta hora, Señor, reclamando a aquellos que tú salvaste el día que te crucificaron. Pagaste un precio muy alto, pero hoy vemos, Señor, que ese precio que tú pagaste, hoy, Señor, estás reclamando aquello que tú compraste con tu sangre, que son tus hijos, tus elegidos, y esos son los que han de abrir el corazón para creer tu palabra para esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Abre nuestros labios y publicará tu verdad. Lo que tú quieres que digamos en esta tarde, lo diremos, Señor, porque yo creo que tú has escogido al hombre para que hables tus verdades, que no son de acuerdo con el hombre de hoy, pero que son verdades tuyas. Y, Señor, esa es la que condenará o salvará mucha gente, Señor. Pero gracias te damos, porque tu palabra es anunciada. Ella nunca podrá ser atrapada ni encerrada, sino que se publicará tu palabra, Señor. Y hay hombres y mujeres hoy que tú has escogido para que tu verdad sea publicada. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, gracias al Señor, porque usted ve aquí, ¿verdad?, que aquí hay un pueblo llamado Samaria, ¿verdad?, que se había pervertido, había dejado al Señor. Ese es el rey Jehová II,
él era un hombre muy bueno, como dijimos el sábado, pero él había dejado la palabra de Dios y venía un castigo para este pueblo. Y usted ve que eso se cumplió. Vamos a proseguir, ¿verdad? Y hablamos ciertas cosas el sábado, pero para no repetir la verdad y ganar el tiempo, vamos a continuar aquí entonces como el Señor, ¿verdad? Sigue hablando sobre este profeta y el tema es a la manera de un verdadero profeta. Entonces aquí se está hablando, ¿verdad?, de la manera como es que viene un profeta verdadero de Dios a anunciar, puede ser en una nación una bendición, como puede también venir anunciando un juicio por haberse apartado de la palabra del Señor. Y usted sabe que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que todavía tiene dominio sobre el universo, sobre todo lo que usted ve y no ve, porque hasta el infierno, todos los demonios, todo eso, los hizo Dios. Él es el que le da vida, y Él es el que un día destruirán esos espíritus por haberse rebelado en contra del mismo que los creó, el mismo que les dio vida, el mismo que los hizo para un trabajo, y ellos se rebelaron, y Dios tiene un juicio para ellos, ¿verdad? Entonces, continuamos aquí. Entonces este hombre, ¿verdad?, venía, él no le importaba nada de lo que pudiera estar sucediendo en esa ciudad. Si habían hombres que contradecían lo que él decía, le decían loco, le decían esto, le decían aquello, no importa, él dijo, así dice el Señor. Esa es la manera, ¿verdad?, de un verdadero profeta cuando viene a decir un así dice el Señor. Y entonces cuando ese hombre decía un así dice el Señor, no estaba diciendo así digo yo, sino que así dijo Dios que yo dijera. Entonces el Señor se iba a encargar de cumplir lo que ese hombre repitió, ¿verdad?, de su Señor, que ya le había dado una orden. Entonces esa es la manera, ¿verdad?, de un verdadero profeta. Un verdadero profeta no tiene cooperación de los llamados creyentes de su época, porque viene muy contrario, ¿verdad?, a anunciar algo que ellos podrían decir una bendición o maldecir algo que Dios, o bendecir algo que Dios había maldito, pero él decía la verdad. Y entonces podemos hablar de Sedechías y Micaías, aquellos 400 profetas de Acab, ¿verdad? Ellos, anda como no, Dios dice que vaya, que tú vas a conquistar a Ramón de Galaad. Pues sí, había una profecía que Ramón de Galaad eran de Israel, pero resulta que no era el día ni era el hombre que Dios había escogido para conquistar a Ramón de Galaad. Había una maldición sobre ese rey Acab, y entonces esa maldición de Dios sobre ese hombre, él no podía hacer la voluntad de Dios, había una maldición en él, porque él había hecho un asesinato de un hombre, Nabot, ¿verdad?, que tenía una viña, y él por agarrarla se dejó llevar de su mujer Jezabel, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo murió esa mujer, porque era una idólatra, y ella murió porque sencillamente había una sentencia divina sobre ella y también sobre Acab, y Dios tenía que cumplirla. Por lo tanto ese hombre tenía una maldición encima. Ese hombre no podía hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios, Dios no podía mandarlo a hacer un trabajo, porque ni era el hombre ni era el día, y esos profetas pues eran falsos también. Entonces mi hermano y mi hermana, el verdadero profeta, llega tajante, llega diciendo lo que Dios decía, y se cumplía lo que ese hombre decía. Entonces Jesús sabía que en el Calvario él estaba esperando, Jesús sabía que el Calvario le estaba esperando, pero él vino en el nombre del Señor. Esa es la manera de un verdadero profeta. Él sabía que la muerte que venía era horrible, era una muerte de cruz, pero él lo había mandado el Señor a hacer. En el nombre del Señor venía él, y él, ¿verdad?, sencillamente Dios, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él tenía la palabra para la nación, pero la verdadera palabra del Señor era ajena para aquella gente,
Sin embargo, pensaron que la tenían. Entonces pensaron que eran tan piadosos y religiosos que la verdadera palabra de Dios era una cosa extraña para ellos. Imagínese usted, hermano, que la palabra de Dios se extraña para una nación, o sea, la pasan desapercibida, eso no tiene valor, eso no se va a ejecutar, eso no va a pasar, eso era para la edad pasada o eso era para los apóstoles. No, mi hermano, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él cumple su palabra cuando Él habla. Entonces, Él tenía la palabra del Señor, ese profeta, y era tan extraño para esa gente que estaban acostumbrados o se habían acostumbrado a hacer como ellos querían, y a Dios ni por todo eso ni se acordaban de Él, siendo una nación que Dios había escogido para que fuera bendita. Ahora que recibieran la bendición de Dios, pero entonces como Dios vio eso, vino sentencia y Dios la cumplió. Y es lo mismo hoy en día, mi hermano. La verdadera palabra de Dios hecha manifiesta es una cosa extraña para mucha gente pentecostal. Está hablando, ¿verdad?, de algo pentecostal. ¿Por qué, mi hermano? Vamos a seguir leyendo para después decirle algo. De la verdadera interpretación de la palabra, los verdaderos ayes y maldiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son una cosa extraña para mucha gente que reclama la santidad. Miembros de iglesia, cristianos, es una cosa ajena para ellos, ellos no lo saben. Mencióneselo, nunca oyeron de tal cosa y sin embargo sus organizaciones crecen y prosperan, haciéndose más grandes y más grandes en miembros todo el tiempo y más organizaciones añadidas cada año. Ellos pensaron que cualquier cosa que viniera a ellos tenía que venir de esos grupos sectarios, si no, no lo recibían. Allí es donde está la trampa del diablo. No, si tú vas al cielo, no importa que tú te comportes como te comportes, no importa si tú eres hombre o tienes 2 o 3 mujeres, no importa si tú eres mujer y te vistes como quieras, no importa, tú vas al cielo. Tremenda trampa del diablo. Usted no sabe que la Biblia dice que allá no entrará ninguna cosa sucia. En otras palabras, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a entrar. Y el Espíritu Santo te va a decir cómo tú hablas, cómo tienes que vestirte, cómo tiene que ser tu actitud hacia Dios, porque nosotros somos nacidos en pecado, pero si tú tienes el Espíritu Santo, ese es el que te hace santo a ti. Tú y yo no somos santos, mi hermano. El que te hace santo a ti y a mí es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Pero, ¿cómo sabes tú que tú tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú tienes el Espíritu Santo y dices y haces todo lo contrario a lo que la Biblia dice? No os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra mentira, segará mentira. Siembra organización dogmática, pues eso lo va a recoger. Siembra la palabra y recogerás palabra y recibirás vida eterna. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que porque tú seas miembro de una iglesia y te llames cristiano, no te va a salvar. Es la vida de Cristo viviendo en ti. Ese es ¿verdad?, la diferencia que hay. Ciertamente no lo recibirán a Él, al Señor, ¿verdad? Los grupos sectarios no pueden recibir al Señor, ni tampoco lo harán hoy en día. Hacía mucho habían olvidado que Dios podía levantar de estas piedras verdaderos profetas para Dios. Dios puede del leñador, Él puede levantar de estas piedras hombres que se paren por su palabra y que profeticen en su nombre la verdad, poniendo el hacha a la raíz del árbol y dejar que las astillas caigan. No importa si tiene cooperación o no tiene cooperación, pero esa es la manera del verdadero profeta de Dios. Entonces quería un puntico aquí que creo que pasé por aquí donde dice, ¿verdad?, que las verdaderas ayes y las maldiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son una cosa extraña para mucha gente que reclama la verdad. Y entonces aquí él dice un poquito más arriba, dice,
Y es lo mismo hoy en día, la verdadera palabra de Dios hecha manifiesta en una cosa extraña para mucha gente pentecostal. ¿Por qué dice pentecostal, mi hermano? Porque resulta que allá, cuando el Señor inauguró su iglesia, allí hubo una experiencia pentecostés, no una organización pentecostal, sino una experiencia de Pentecostés. Era, ¿verdad? Allí Dios se derramó entre ellos que estaban allí, como dice, como lenguas de fuego fueron repartidas allí, como lenguas como de fuego. O sea, el Señor se repartió entre esa gente. ¿Qué pasó, mi hermano, cuando Dios se repartió con ellos? Se repartió en ellos. Bajaron aquellos discípulos. ¿Cuánto tiempo tenía en el templo de la Hermosa ese hombre allí pidiendo limosna, pidiendo que inválido? Tenía mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenía que bajar el poder de Dios. Y ellos bajaron allá cuando ese poder bajó. Y dijo, no tengo plata, y porque el hombre pedía limosna, no tengo plata ni tengo oro. Pero te vamos a dar de lo que tenemos, de lo que acabamos de recibir. El poder de Dios. Para que tú seas un hombre normal. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso fue lo que recibieron en Pentecostés. ¿Dónde está Pentecostés hoy? Organizado. Yo me recuerdo, mi hermano, yo era muy pequeño, mi papá me llevaba de la mano para la iglesia. Y yo veía esas campañas pentecostales, estamos hablando de la década de los 60. Y yo iba, ¿verdad? Yo nací en el 51 y yo iba pequeño y veía, ¿verdad?, esas campañas en las esquinas. Oía cómo el Señor ponía dientes de oro, sanidades. Pero me fijé en una cosa también que me recuerdo. Esas mujeres se vestían con su pelo largo, sus vestidos largos, mujeres vestidas modestamente, como dice la Biblia. Pero ¿dónde están hoy, mi hermano? Usted los ve hoy y es asombroso pensar eso. ¿Cómo se pervirtió? ¿Cómo se pervirtió? ¿Cómo el diablo pervierte lo que Dios forma, el diablo lo deforma? Lo que Dios transforma, el diablo lo deforma. Entonces, usted ve en el principio, ¿cómo fue el comienzo de eso? Eso fue maravilloso. Eso fue obras maravillosas, señales y maravillas, porque ellos mantuvieron eso, pero cuando, a medida que iba pasando el tiempo, el diablo fue pervirtiendo eso. ¿Dónde está hoy? Vamos a seguir leyendo. Entonces, vemos que a ese profeta no lo recibirían, mi hermano, porque era muy extraño, ¿verdad? Y era muy ajeno a lo que ellos habían enseñado para aceptar lo que ellos hacían. Hoy es extraño que usted vea una iglesia con los dones en operación. Hoy es extraño que usted vean una iglesia con la manifestación del Espíritu Santo haciendo obras maravillosas, porque es escritural. Yo no le estoy hablando nada por la escritura. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Y quiénes son vosotros, mi hermano? No usted y yo. No, mi hermano, para que eso era para allá para los apóstoles. No, Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Así como actúa ya ayer, actúa hoy. Él no puede salvar al hombre por otro medio si no es a través de la sangre. Ayer lo salvó Él a través de la sangre, hoy también lo salva a través de la sangre. Allá Él obró con señales y maravillas, iniciando su iglesia en Pentecostés. Recuerda que no estoy hablando de organización, estoy hablando de una experiencia con Dios, que fueron los que esos hombres obtuvieron allá en Pentecostés. Pero eso se ha, ¿verdad?, pervertido. El diablo ha pervertido la verdad de Dios, pero la verdad de Dios se mantiene en aquellos elegidos, en aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que no miran para los lados, sino que miran al autor y consumador de la fe. Entonces, hoy es extraño y bastante ajeno que una iglesia tenga la manifestación del Espíritu cuando eso es bíblico el 100%. Cuando nosotros vemos esos oficios, ¿verdad?, de maestro, de pastor, de apóstol, de evangelista,
Y vemos, mi hermano, que no es que usted vaya a estudiar como apóstol en un seminario, ¿verdad? Para hacerse usted un apóstol, para entonces hacer, ¿verdad? Como allá en el seminario le dijeron, no, Dios no levanta apóstoles así. El verdadero apóstol tiene que ser como el apóstol Pablo. Ese hombre dijo, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas, yo vengo a establecerlo a ustedes en un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Entonces, él no era nada, él simplemente venía como un canal, ¿verdad? Como alguien que Dios usó para colocar un fundamento, una doctrina, en la cual hasta hoy esa doctrina tiene que permanecer porque es el fundamento. Y él dijo, si alguien coloca o fabrica encima de este fundamento oro, plata, hojarasca o otra cosa que no sea del mismo material, eso se caerá, porque vendrá el fuego, que es la prueba de Dios, el fuego divino, y usted, si no ha fabricado conforme al mismo material, eso se va a caer, y se está cayendo. Ya se empezaron a caer, porque esas son cosas de aquí de la tierra, son materiales que habla Pablo, pero porque el verdadero material que usted tiene que fabricar de ese fundamento es del mismo material, mi hermano, que es Cristo mismo. Es el fundamento, ¿verdad? Entonces, ¿con qué? Tiene que ser con revelación. Usted tiene que tener un fundamento revelado por Dios en su vida para que usted pueda permanecer, porque si no, no permanece, porque eso es algo que Dios estableció. El que fabrique o el que sobreedifica encima de este fundamento de un material que no sea el mismo, se caerá. Eso es lo que está pasando, mi hermano. Hoy en día se está fabricando con dogmas, con creencias de hombres. No, pero es que a mí me va bien, yo soy próspero, mira Dios qué hace. Espere que llegue el día de la siega y usted verá si es verdad. Sencillamente esperemos. No se preocupe. Esperemos a ver si la palabra de Dios es verdad o es mentira. Porque yo creo que ese es el mejor cernidor del tiempo, y la palabra de Dios nos dirá, ¿verdad? Al final, ¿quién tiene la razón? O Dios o el hombre. Entonces, alguna gente piensa que él lo tiene fácil, no sabe lo que dice. Él no ha traído a la ciudad por un carruaje sentado sobre caballos con arreos finos y adornados, y los sumos sacerdotes parados allí con cosas altas sobre sus cabezas, inclinándose ante él. Viene el honorable doctor fulano de tal. Ese hubiera sido algún arreglo organizacional. Y como el rey de todos ellos vino, él vino como vino a un establo de vacas, no vino en pompa y gloria, pero él vino en la humildad de un bebé nacido en un establo. Amós no vino como la palabra del Señor, porque él era la palabra del Señor. Cualquier palabra de Dios no es la persona, es Dios. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras. Ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote Dios. Por eso fue, mi hermano, que ellos no le consiguieron ninguna falla. Porque él era la palabra y él discernía los pensamientos y las intenciones del corazón. Él le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y antes de que ellos hablaran, ya el Señor le decía sus pensamientos. ¿Verdad? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, mi hermano, cuando esa palabra hecha carne estaba allí, ellos no conseguían, ¿verdad?, un argumento como para colgarlo en la cruz. Entonces dijeron, es que nosotros no te vamos a matar o no te vamos a llevar delante del César, porque tú sanas a la gente, porque tú esto no lo pueden llevar, porque estás haciendo un bien, ¿verdad que sí? Pero cuando, mi hermano, le dijeron, nosotros te vamos a matar porque tú siendo hombre te haces Dios. Qué ignorancia, hermano, de esos hombres que tenían los pergaminos, cuando allá, hermano, en Isaías 9:6 decía, un hijo no es nacido. Y entonces su nombre se ha llamado Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel, mi hermano? Dios con nosotros. ¿Usted sabe lo que es eso?
que ignoraban las Escrituras por seguir sus dogmas y sus tradiciones de hombres, ignorando la verdad de Dios, ignorando la palabra de Dios, por seguir una tradición, una política interna de hombres en su iglesia. Eso, ¿verdad?, es lo que está sucediendo hoy. ¿Usted no cree que el Mesías está hoy en la tierra? Pues sí está. Porque si no estuviera haciendo lo que está haciendo, porque el único que está haciendo las cosas que yo estoy viendo es el Mesías. El único que te conoce a ti los pensamientos que tú tienes en el corazón y los que yo tengo aquí es Dios. Y si llega alguien y te dice tu pensamiento que tú estás pensando allí, ¿quién crees tú que es el que está diciendo eso? ¿No es Dios? Entonces quizás tú estás ahí chirriando los dientes. Quizás tú estás diciendo ahí, ese hombre lo que te es loco. Quizás tú estás diciendo ahí, yo no acepto lo que ese hombre está diciendo. Pues claro, ¿cómo lo va a aceptar si tu dogma y tu creencia dicen todo lo contrario y lo que dice Dios? Simplemente los espíritus no mueren, sino que los espíritus están aquí, ¿verdad?, para hacer en hombres y mujeres que le abran la puerta lo que quizás tú estás pensando. Pero Dios es Dios y Él simplemente, Él va a cumplir su palabra. Así que Él arrancaría de allí toda denominación, todo credo, toda doctrina, y la tiranía de lado, y la tiraría de lado, y la haría volar hasta la eternidad. ¿Creen ustedes que los pentecostales lo recibirían? No, señor. Ninguna organización recibiría al Señor, porque Él iba a decir todo lo contrario a su doctrina, a su creencia falsa. ¿Por qué? No tenían a Dios. El solo hecho de decir, yo soy esto, yo soy aquello, pues ahí están diciendo, ¿verdad?, que son de otro, pero no de Jesús, porque Jesús no trajo organización a esta tierra. Ahora la pregunta es, mi hermano o amigo que me estás escuchando, ¿con qué organización en su época se identificó Jesús? Con ninguna. Él los censuró y les dijo, más bien, ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. Y él dijo, vengo de Dios y vuelvo a Dios. O sea, él no venía de ninguna organización, él venía de Dios, mi hermano. Y por eso esos grandes profetas decían lo que Dios les decía, porque ellos no venían de un seminario, ellos lo que venían era de un entrenamiento que Dios les había dado para que dijeran la verdad de Dios, la verdad escritural. Por eso no lo aceptaban. Y hoy tampoco lo aceptan. Entonces creemos que lo que Dios está diciendo es la verdad. Así que, ¿piensan ustedes que saldrían a encontrarlo con una limosna para traerlo a la ciudad? Más bien, orarían para que allá el sol lo chamuscara o lo echaran para afuera, lo sacaran. Llamarían a la gente, vamos a sacar a este fanático de aquí, porque nos está diciendo cosas que no cuadran con nuestro dogma, pero sí cuadran con la palabra de Dios, que es lo importante. Entonces, de ninguna manera lo recibiríamos nosotros. No, señor, no tendríamos ninguna de sus campañas por aquí en nuestra región. No, de ninguna manera, pues no lo tendríamos, no, señor, pero él vendría y llevaría a la iglesia de regreso a la palabra, porque ese es el fundamento. Y cualquier que pone cualquier otro fundamento es arena movediza. Únicamente sobre este fundamento es que Dios edifica su iglesia sobre la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Si Dios edifica su iglesia sobre la doctrina de los apóstoles, dígame cuál apóstol bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno. Por ahí usted se puede ir por esa línea y agarrar lo demás. Vamos a estudiar a ver, mi amor, qué doctrina tengo yo. ¿Es falsa o es verdadera? Examínese usted mismo y escudriña la Escritura, pero escudriña, no se deje guiar por el hombre. El Señor dijo, escudriña la Escritura. Escudriñar no es leer, escudriñar es leer entre líneas y orarle a Dios y decir, Señor, revélame esto porque no entiendo. Él se lo va a revelar porque ve su sinceridad. Entonces, seguimos. Como yo estaba diciendo el otro día, había alguien hablando acerca del purgatorio
y dio referencia de muchos como San Francisco y Santa Cecilia, y que Dios oró por ciertas personas para sacarlos del purgatorio, y dio tales autoridades como esas. Esa es una autoridad que no es escritural. Son personas que no tienen autoridad. Los apóstoles tenían autoridad escritural, y si es contraria a ello es una mentira. En lo que a mí refiere es una mentira. Y lo que a usted refiere también, si cree la verdad, mi hermano, porque el purgatorio no existe. Mire lo que va a decir aquí. Yo sí creo en un purgatorio, pero creo que es ahora mismo usted purga su propia alma. Purgatorio significa purgar, confesar. Cuando usted ve que ha hecho algo errado, vaya y líbrese de eso por medio de confesión y clamando y ayunando y orando. Alguien incluso se rió ¿verdad? de esa expresión cuando no hace mucho el Señor vino aquí y me dio una visión que yo siempre había querido ver respecto al atar de una visión que Dios le dio de una serpiente. Pero fíjese usted, mi hermano, usted mismo aquí es que purga quiere decir confesar. ¿A quién le confiesa usted? A Dios. Él dijo, ahí está el sumo sacerdote esperando la confesión, ¿verdad?, de sus labios. ¿Para qué? Para poner eso debajo de la sangre. Pero el purgatorio, como dice la Iglesia Católica, eso no existe, mi hermano. Porque usted purga sus culpas es confesándole a Dios y no a ningún hombre. Porque ningún hombre tiene potestad de perdonar pecado, sino Dios. ¿Verdad? Él le dijo a Pedro, ¿verdad?, lo que atare aquí en la tierra será atado allá, y lo que desatare aquí, le dijo a Pedro. Pero ¿qué usó Pedro para atar y desatar? La palabra de Dios. Esa es la que te liberta, la que te desata. Esa es la que te libra de tantas mentiras y tantas cosas. El Evangelio de Dios, cuando tú lo predicas, eso puede desatarte a ti. Eso puede atarte también. Porque verdaderamente nosotros creemos que cuando el Evangelio es predicado, tiene que ser, ¿verdad?, con señales y maravillas, para que ese hombre, esa mujer, digan verdaderamente existe Dios, con obras sobrenaturales. Por eso nosotros creemos, mi hermano, que cuando estas señales y maravillas, cuando los dones están en una iglesia, creemos que ahí está Dios. El hecho de que sea personificado, eso no tiene nada que ver, porque yo creo que hay un espíritu verdadero y uno falso y uno verdadero. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, Él te va a decir entonces, cuidado con eso, cuidado con esto, porque Él te da primero el Espíritu Santo para que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces recuerde que los dones son sin arrepentimiento. En otras palabras, una persona sin arrepentirse, sin tener el Espíritu Santo, puede tener los dones. Entonces, bueno, ya ese es otro tema que quizás algún día lo podemos desarrollar con más amplitud. Entonces, ¿y cómo pueden afirmar ser un profeta del Señor, negar la misma palabra de Dios? Y negar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esos son títulos y negar el propio nombre de Jesucristo cuando no hay ni una escritura en la Biblia para apoyar su teoría. Quizás yo sea duro, ¿verdad?, y sea crítico, pero es tiempo de serlo. Es la verdad, alguien tiene que decirla, mi hermano, porque la verdad es la que nos liberta. Todo el mundo lo va a recibir, la va a recibir aquellos elegidos, por eso hay que decir la verdad, por dura que sea, le caiga bueno a uno mal y a otros bien, pero es a los elegidos a los que le estoy leyendo esta palabra, porque ellos se van a salvar, y los que la desprecian van a ser condenados. Recuerde, la misma agua que le da vida a un árbol para que crezca y tenga fruto, esa misma agua, cuando ese árbol cae, lo pudre. Esta palabra va a condenar a muchos y esta palabra va a salvar a muchos. Depende de su actitud en el corazón, como lo toma usted. Entonces, aquí está, es duro, ¿verdad?, y crítico, pero es tiempo. Es la verdad. ¿Cuánto puede la gente hoy afirmar ser cristiano y corriendo tras todas las cosas
y mujeres con cabello cortado y usando pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y corriendo a los cines, ¿verdad? Comportándose así, díganme, ¿es ese el Espíritu Santo? Pregunta, ¿es eso el Espíritu Santo? No, mi hermano. No se engañe usted mismo. No se engañe usted misma. Ese no es el Espíritu Santo. Dios es 3 veces santo. Dios no admite eso en una verdadera mujer cristiana, porque más adelante lo vamos a ver. Entonces dice, comportándose, dígame si ese es el Espíritu Santo. Nunca me traten de decir eso. Ustedes hacen que Dios se enferme de su estómago. Si hubiera tal cosa que pudiera ocurrir, yo estoy seguro que ustedes entienden, llamándose tal cosa como esa. ¿Cómo puede haber tal cosa? Por sus frutos ellos son conocidos. Entonces el Señor nos dio, ¿verdad?, algo para conocerlo. Por su fruto es conocido el árbol. Él criticaría y condenaría toda mujer con cabello cortado. ¿Cómo pudiera hacer algo diferente? Él es un profeta y esa es la palabra. Él diría, ustedes Jezabeles. Él sería directo con ella. ¿Por qué? Él es un profeta. Tendría que quedarse con la palabra. Eso es correcto. Usted me dice, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso de que la mujer, ¿verdad?, no se puede cortar el cabello. Mire lo que dice. Él condenaría todo acto inmoral de las iglesias, estas fiestas para sacarle dinero a la gente y todas estas cosas que están teniendo, fiestas de barajas, ventas de comida. Él condenaría todo eso, él las volaría hasta el infierno. ¿De dónde salieron? ¿Piensan ustedes que lo recibirían? No, la iglesia hoy no lo recibiría. Nadie lo recibiría. Al llegar ahí él diría, ustedes Jezabeles de cabello cortado, ¿no saben ustedes lo que significa? Así dice el Señor. Salen caminando con un vestidito apretado. ¿Qué no saben ustedes que son culpables de cometer adulterio todos los días con cientos de hombres? Eso es lo que diría. Usted se pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Busque Mateo 5, capítulo 5, verso 27. Mire lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oiga, esto está clarito, ¿verdad? Le está hablando de la concupiscencia de los ojos, por eso es que él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué caer? Ahora, ¿cómo adultera un hombre, mi hermano? Con una mujer mal vestida. Con una mujer mal vestida. Entonces, va a llevar más hombres al infierno una mujer mal vestida que un bar en una esquina. Porque imagínese usted exhibiendo todo su cuerpo, porque usted se le marca todo. Usted está prácticamente en pantalones, anda desnuda. Se le ve todo. Y cada hombre, la codicia. ¿Cuántos hombres va a llevar usted al infierno? Juntamente con usted, porque le digo, usted podrá ser cristiano y llamarse cristiana. Pero está contradiciendo y está confrontando una verdad bíblica que está escrita aquí en Mateo 5, 27. Y cuando Dios vaya a jugar al mundo, Él lo va a jugar es por su Hijo Jesucristo, por esta Biblia. Y Él va a decir, aquí está escrito y tú lo sabías, iniquidad es el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hermanos, son verdades que me vibra el corazón cuando las digo, porque son verdad y a mí me gusta. Porque a mí me gusta decir la verdad, porque la verdad me liberta a mí y a usted también. Si usted toma la palabra de Dios, la liberta. ¿De qué la liberta? Del juicio que viene y del infierno. De eso la va a libertar. Y usted toma la palabra de Dios y lo obedece,
y entonces usted va a ser libre de toda esta cosa. Entonces, fíjate lo que dice, eso es lo que él diría, dirían, pues, ese anticuado, ese viejo, canoso y calvo, bueno, yo no soy calvo, pero a lo mejor me dicen así, pero no importa. Dice, sáquenlo de ese púlpito, juntémoslos los síndicos, los diáconos, sáquenlo de aquí. Ustedes, montón de hipócritas miserables, eso es lo correcto. Amós, ¿qué haría? Los reprendería de todo eso que están pensando. Y luego ustedes mismos dicen, nosotros pertenecemos a ese grupo. Nosotros pertenecemos a ese grupo, es decir, más bien son del diablo su padre, porque él es el que niega la palabra de Dios. Dice, yo hablé en lenguas y a la vez cortase su cabello. Usted puede decir, gloria a Dios. Ahora, ¿dónde está eso, hermano, de que se corta el cabello? Busque 1 Corintios 11 y lo leemos, para que usted vea cómo Dios va a tomar esta palabra. Por eso le digo, esta palabra va a condenar a muchos y esta palabra va a salvar a muchos. Ojalá que usted sea uno de esos salvos, y si usted ha quebrantado la palabra de Dios con esto, pues hoy es el día que usted se arrepienta y ahí está la gracia de Dios. Los brazos de Dios abiertos para recibirla, porque usted ha reconocido que usted ha fallado, y dígale, Señor, perdóname porque hice lo que no sabía o lo que ignoraba o lo que me enseñaron mal. Sencillamente es así, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, ¿verdad? 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos hogares no hay que la cabeza es la mujer y no el hombre? Eso también Dios va a llamar, ¿verdad?, al hombre, por dejar que la mujer sea la cabeza. Y si hay dos cabezas en uno, hay un fenómeno, ¿verdad que sí? Porque no hay nada con dos cabezas, pero cuando hay dos cabezas, Dios decretó que el hombre fuera la cabeza, no la mujer. Y mi hermano, eso no quiere decir que la mujer va a ser tratada como un trapo, sino como un vaso frágil, con cuidado, con amor. Porque cuando usted viene y sigue los lineamientos del Señor, usted es una dama, usted está en la economía de Dios. Entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? Cristo es la cabeza del hombre. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Está oyendo? Vamos a volverlo a leer porque es interesante, ¿no? Dice, ese es 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, o sea, se hubiera quitado el pelo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni en el varón es sin la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Entendió lo que dijo el apóstol?
su cabello es la que cubre su cabeza, ¿verdad? Y le es honroso a ustedes hace crecer el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si usted quiere contender acerca de eso, contienda solo, porque aquí está claro. Dios le dio por velo a la mujer el cabello. Y si se corta el cabello, entonces está afrentando su cabeza. Está claro, mi hermano, la palabra de Dios por aquí. El Señor entonces, el día del juicio, va a abrir esta palabra y se la va a abrir y dice, aquí dije yo esto y usted lo sabía y no lo hizo, apartados de mí, obradores de maldad. Mi hermano, es serio, la palabra de Dios, no juego. Cuando Dios dice una cosa y usted ve que no sucede nada, oye, pero si Cristo viene y yo desde que estoy chiquitico, yo tengo 70 años y nací en el 51 y yo nací en una iglesia, mi padre me enseñó las escrituras y todo eso, mi hermano. Y yo tengo 70 años y el Señor no ha venido el Señor, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿mi hermano vendrá? Claro que sí, Él lo dijo. Él le está dando largas al hombre para que se arrepienta y a la mujer para que se devuelva de sus malos caminos y venga otra vez a la palabra restaurada que Dios ha prometido para hoy. Pero ¿qué han hecho? Esa palabra que Dios ha mandado para restaurar al hombre, la han desechado. Esta es una de las cosas por las cuales, mi hermano, este profeta entró a Samaria con aquellos ojitos entrecerrados, no para asociarse con la maldad que había allí, con el pecado que había allí, con la incredulidad que había ahí de la palabra, no. Él vino para traer juicio sobre esa ciudad. ¿Usted cree que nuestra nación no va a sufrir un juicio por causa de quién? No por los comunistas, mi hermano, no. Por causa de los llamados cristianos, que son los que están haciendo las abominaciones y están desagradando a Dios, diciendo que le están sirviendo y están sirviéndole a doctrinas de demonios. Porque vamos a estar claros, cuando usted viola la palabra de Dios y le descree a Dios, usted le cree al diablo. Porque no estamos en términos intermedios, creemos o una cosa o la otra. Por eso estamos hablando, hermano, cosas verdades. Pero esas verdades las recibe son los elegidos. No se preocupe si usted la desecha. Si no es elegido, usted la va a desechar, la va a menospreciar y ojalá agarrar a yo ese predicador para darle bien duro, para que no esté diciendo lo que está diciendo. Pues usted sabe que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza por decirle al rey Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Usted sabe que fue por eso que le quitaron la cabeza. Pero, ¿dónde está Juan el Bautista? ¿Y dónde están los que le quitaron la cabeza hoy? Si usted sabe que hay un cielo y un infierno, pues descifre hoy dónde están, o piense dónde están, o busque las escrituras dónde están. Sencillamente, que la muerte sencillamente es una carroza para pasar al otro lado, eso es todo. Entonces, se ponen esas ropitas cortas, y salen al patio y se tienden allí, bien saben que están cometiendo adulterio con cientos de hombres cada día. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarle, ya adulteró con ella. Ella fue la que se presentó y ustedes lo hicieron, aunque, ¿verdad?, ustedes están muertos a las cosas del mundo. Estamos hablando de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, que son los que se pueden llamar cristianos. Ustedes han resucitado de allí, como dije al principio. Uno voltearía la cabeza en vergüenza, sus ojos se entrecerrarían ante semejante horrible pecado en vez de mirar mujeres para codiciarla. Ustedes, hombres, que harían una cosa como esa y se dicen ser cristianos, eso es lo que él les diría. Yo estoy tratando de usar sus palabras esta mañana o esta tarde. Tales serían sus palabras, porque si él, recuerden, si él es un verdadero profeta,
Él tendría que permanecer con esa palabra y solo estoy citando sus palabras. Eso es todo. Porque si ustedes lo trajeron, Él es la palabra. Luego aquí está la palabra misma. Ustedes quizás no tengan al hombre, pero tienen su palabra, porque Él tendría la palabra del Señor para decirles lo que le espera a las que lo obedecen y lo que lo espera a los que lo desobedecen. Recuerden que allá en el principio Dios hizo esos ángeles para que le sirvieran. Ellos tenían un trabajo específico que Dios les puso para que lograran, para que lo hicieran. Se dejaron engañar del diablo. Ahora, ¿dónde están? Ellos esperan un juicio que la novia les va a dar, la sentencia, porque el diablo ya tiene una sentencia, ya tiene un juicio. Por eso él dice que él sabe que le queda poco tiempo, porque él sabe lo que le espera, porque ya Dios ya les dictó una sentencia. A los ángeles no. Ellos van a ser juzgados el día del gran trono blanco. Ahora, si ellos van a ser juzgados, ¿por quiénes van a ser juzgados? Por alguien que rompa la palabra, pues no va a estar allá. Es por aquellos elegidos que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, que a pesar de lo que los rodea, ellos se van a quedar con la palabra, porque eso fue lo que pasó en el pasado. Aquellos que sufrieron en las arenas de Roma la muerte por leones y por distintas maneras, ellos no se doblegaron. Ellos recibieron la muerte que estaba controlada por ellos. ¿Cómo es eso, mi hermano? Que la muerte estaba controlada por ellos y se lo comieron los leones y se lo comieron los tigres y los mataron. ¿Cómo es que la tenían controlada? Porque si lo hubieran controlado, le hubieran dicho, león, párate ahí, no me vas a comer. Estamos hablando de la muerte espiritual, mi hermano. Porque esta muerte, esta carne se puede dormir y un día Dios te va a levantar. Pero cuando estamos hablando de muerte espiritual, estamos hablando de separación eterna de Dios. Eso es lo que va a pasar. Entonces, toda doctrina hecha por el hombre, esos hombres que Dios ha levantado, la condenarían porque están contrarios a lo que Dios dice. Entonces, mucha gente dice que es bueno ser un profeta. Lo es si uno está dispuesto a rendir todo lo del mundo y quedarse con Dios y con su palabra. No de ninguna manera lo recibiríamos en nuestras denominaciones hoy. Nosotros ciertamente no tendríamos nada que ver con él. Escúchenlo a él, sacudirlo. Él dijo, el mismo Dios en el que ustedes afirman creer, él los destruirá. ¿Qué se puede hacer al respecto? El propio Dios en el que los pentecostales creen, a raíz de los actos inmorales y cosas que están haciendo y permitiendo ese mismo Dios traer a juicio sobre esas organizaciones. Eso es exactamente lo que Amós le dijo allá. Hay que tener el Espíritu de Cristo verdaderamente para amar estas cosas, porque no le cae bien a las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano, porque yo voy para el cielo, porque yo predico la palabra y cada vez que yo hablo vienen gente entregándose y llorando. Ese no es la señal de que usted es salvo, porque usted puede hacer llorar personas con su teología, que la sabe usar, pero cuando viene la palabra, el Espíritu de Dios y hace ese trabajo, redarguye de pecado al hombre, lo saca de su condición pecaminosa, llora porque siente un arrepentimiento dignos de llevar frutos. Eso sí es Dios. Pero usted puede hacer llorar a mucha gente con sus palabras teológicas que llevan, o psicológicas, que pueden llevar al hombre a tener una emoción
un sentimiento que lo hace llorar y eso no quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero es cuando su arrepentimiento lleva frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos, mi hermano? Son la humildad, ¿verdad? La paciencia, y sabemos que esos son frutos del Espíritu. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, usted no niega la palabra de Dios, al contrario, la abraza porque ella es la que lo va a libertar de tanto engaño. Entonces, allá afuera en las calles bailando el twist, así lo llaman, el rock and roll, cortándose el cabello, usando pantaloncitos cortos, llamándose cristianas, podrían ustedes alguna vez, no es mejor que, él dice, no es mejor, no lo voy a decir, dice. Por eso es que ya yo los condeno, dice, si me voy a quedar con esta palabra, si esta palabra viene a mí, yo me quedo con esta palabra, esto es lo que viene a mí, la palabra, condénalo, afirma ser guiados por el Espíritu Santo y hacer tal cosas. ¿Cómo es que yo digo que soy guiado por el Espíritu Santo y hago cosas tan mundanas y tan diabólicas, mi hermano? Eso es como una blasfemia, diciendo que tiene algo santo y haciendo cosas oscuras. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo es porque 3 veces santo. Entonces, ¿cómo es que estoy haciendo cosas indebidas? ¿Cómo es que estoy profanando este templo con las concupiscencias y diciendo que tengo el Espíritu Santo? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son palabras del Señor, hermano, y algún día pues esa Biblia se abrirá y condenará a muchos y salvará a otros. Entonces, imagínense usted, ¿pudieran ustedes imaginarse una mujer siendo guiada del Espíritu Santo y permitir que le corten el cabello cuando el Espíritu Santo dice que no se lo corte? Ahora, dígame si es verdad o no, mi hermano. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Así la cabeza le sea quitada, usted tiene que quedarse con la verdad, porque a usted le está esperando un cuerpo hecho eterno en los cielos. ¿Usted cree que Pablo no se rió de la muerte? Él dijo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué pensó él? Simplemente un golpe, me quitan la cabeza, pero tengo un cuerpo que está completo. Allí está. Pablo condenó a la muerte. ¿Por qué lo condenó? Porque él no podía morir. Él sencillamente le quitaron la cabeza y durmió. Y este cuerpo, él dijo, si este cuerpo se cae, si esta casta terrestre se cae, tenemos una eterna en los cielos. O sea que Pablo lo que estaba hablando, no lo estaba hablando por emoción o porque le convenía decirlo, era una verdad bíblica y él la estaba viviendo. Él dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y oh sepulcro? ¿Tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿O es que me vas a quitar la cabeza y crees que te vas a quedar riendo? No, yo sí, porque yo me voy a cambiar de cuerpo. Pero hay una sentencia, hermano, para eso, ¿verdad que sí? Por eso es que Dios, cuando venga con su ira, nadie lo va a detener. Porque todas las muertes de los mártires de Jesús será vengada. Eso, léalo usted en Apocalipsis, para que usted vea lo que él espera a tal ciudad que hizo eso. Bueno, es tremendo, ¿verdad, mi hermano? Cuando usted cree la verdad y usted se esfuerza por vivir la verdad, usted sabe que no es fácil, porque tiene que haber una pelea interna en usted, porque nosotros tenemos 2 naturalezas, ¿verdad? La naturaleza que nació por el sexo, esa lo lleva a usted a dejarse guiar por el pecado, porque es una naturaleza, es una ley. Porque si embarcar a otro, tú no vas a recoger frijoles. Eso es una ley, mi hermano, una ley que esta carne tiene, que lo lleva a ser concupiscente. Pero hay otra ley que sujeta a esa ley, y esa es la ley de la vida. ¿La vida de quién? De la vida de Dios en usted. Porque eso es que cuando un verdadero cristiano recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que saber si hubo un cambio en usted.
Porque si usted dice que tiene el Espíritu Santo y tiene las mismas costumbres que tenía antes de recibirlo, y que todavía sus ojos le lamparean para ver mujeres más vestidas, y su boca se le pone agua cuando ve a alguien bebiendo aguardiente, o le provoca fumar cuando otro está fumando, y simplemente eso es un freno, una religión, que lo tiene frenado porque ¿qué dirán aquello que dirán? No, así no es. Eso es entonces como un carro que se le va y no fue en una bajada, ¿quién lo para? Un golpe allá abajo, ¿verdad? Pero cuando usted tiene verdaderamente sujeta esta carne por el Espíritu Santo, sí hay una lucha interna. Pero usted gana esa pelea porque hay una nueva ley en sus miembros, porque eso fue Pablo, dijo después que él conoció otra ley, que fue después de la redención. Ahí regresó la vida de Dios al hombre y él dijo, lo prometió, os enviaré otro consolador. El Espíritu Santo no le permite a usted desviarse de lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo y la palabra son uno y él no puede hablar en contra de lo que él habló. Así que Dios no se contradice. Usted no puede decir que es cristiano y está haciendo cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo dijo por esta Biblia. Usted sabe que este libro lo han tratado de destruir, pero no podrán. O no han podido, ni podrán. Porque por ahí hay verdad que lo van a cambiar, porque sí, la pueden cambiar, pero ¿qué dice usted? Usted es una Biblia viviente. Somos cartas leídas de todos los hombres. Entonces, ¿cómo van a destruir una Biblia que anda caminando por la tierra? No pueden, mi hermano. Porque primero le pueden destruir el cuerpo, pero ¿quién destruye la vida de la Biblia? Nadie. Por eso Pablo dijo que él podía controlar la muerte y se rió de ella. Y le dijo, esa es una carroza que me va a llevar a mi vida eterna, a mi verdadera vida. Entonces, qué bonito es el Evangelio, ¿verdad, hermano? Cuando Dios se lo revela a usted y usted entiende verdaderamente que es Dios el que le está guiando a usted para que usted sea libre, para que usted conozca la verdad. Son palabras muy toscas, sí, son palabras duras, son palabras que usted no puede tapar con eso porque son verdades de Dios, infalibles de Dios, y Dios no puede fallar, mi hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni un tilde de mis palabras caerá en tierra, todas se cumplirán. Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de estas verdades? ¿Nos ponemos al lado del Señor o nos ponemos al lado del otro Señor? Pero yo prefiero quedarme con las palabras del Señor Jesucristo, porque yo creo que Él ha vindicado su palabra en mí y en usted también. Hermano, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no puede obviar lo que la palabra dice, sino que abrazarla, porque esa es lo que lo va a liberar a ustedes del juicio que viene en esta tierra y del juicio del gran trono blanco. Entonces ustedes escúchenme, yo les diré la palabra del Señor. Mirémonos, miren al mundo, miren a nuestra nación. Estamos unidos con las Naciones Unidas. ¿Qué hay en eso? Un lote de impíos. Y nosotros con el atrevimiento que ni siquiera permitir que una oración sea ofrecida antes que empiecen nuestras secciones. Entonces, ¿cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Dios no hará nada a menos que Él lo revele a sus siervos los profetas. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que no estén de acuerdo? ¿Cómo puedo yo ser cristiano, decir que soy cristiano, y ando al lado de un impío que hace inmoralidades, que hace toda cosa mala? ¿No le parece que estamos de acuerdo? Y yo me llamo cristiano. Entonces, no nos podemos engañar nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Dios no hará nada a menos que Él lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, ¿piensan ustedes que pudiera morar en algo allí? Y quiero decirle, mi hermano,
Y mi amigo que me escucha, ya hay una sentencia, ¿verdad? Hay una sentencia. Dios va a vengar la muerte de sus mártires. Y usted sabe, ¿verdad?, de dónde viene eso. Busque eso en el libro del Apocalipsis. Pasa el tiempo, pasan las horas, y ese predicador diciendo lo mismo. Yo hace años que estoy escuchando eso. Se acerca la hora cuando eso va a suceder. Cuando todo lo prometido por Dios va a suceder. Lo que pasa es que Dios es bueno y porque para siempre su misericordia. Y Él no quiere que ninguno perezca. Él no lo quiere. Pero ¿qué si usted toma una actitud no favorable con lo que Dios está hablando? Entonces ahí viene una condenación porque sí, ¿verdad? Porque usted ha desechado la misericordia de Dios y ha desechado la bondad de Dios, la ha tenido en poco, la desprecia, no la quiere. Porque muchos dicen, Dios no existe. Si no existiera, no estuviera pasando lo que está pasando. Porque usted cree que está pasando lo que está pasando. Es para que su pueblo despierte. Es para que las iglesias llamadas evangélicas despierten con todo lo que ha sido privado de nosotros. ¿Usted cree que eso es normal? No, es para que usted y yo vivamos bien, pero Dios está haciendo eso para ver si usted despierta, mi hermano y mi hermana, que Dios quiere que usted despierte a las verdades que Dios está diciendo hoy. ¿Por qué? Las iglesias llamadas cristianas son las que tienen que abogar, son las que tienen que interceder, porque Él nos manda es a orar, ¿verdad que sí? Nos manda a orar, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero no, yo en vez de orar lo que hago es que hago una alianza con el impío y no oro. ¿Ve cómo entonces Dios no puede estar allí? Y Dios tratando de despertarnos para que veamos lo que está sucediendo y no lo vemos. Entonces, miremos a nosotros las iglesias. Nosotros somos la gran iglesia santa. Entonces dice la Iglesia Católica Romana, somos la iglesia santa. Esa es la que está mencionada ya en la Biblia. Nosotros somos los patriarcas de los padres, las iglesias protestantes, todas unidas y llamadas, y es llamado el Concilio Mundial de Iglesias. ¿No le parece que se repite la historia, mi hermano? ¿No le parece que se repite la historia del Concilio de Nicea? ¿Qué pasó en el Concilio de Nicea? Lea la historia para que usted vea. No es Biblia, pero la Biblia entonces enfoca eso también. ¿Por qué se organizó la primera iglesia? Dice, tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Te has casado con otra y dejaste tu primer amor. ¿Con quién? Se casaron con un dogma, dejaron la verdad de Dios, se casaron con un dogma y allí entonces establecieron ellos mismos que Dios eran tres divinas personas. Y hasta hoy, mi hermano, por eso estamos hablando de muchos tiempos, hasta aquí, hasta este tiempo cuando Dios vino a restaurar su palabra que Él había prometido, que Dios no son tres divinas personas, Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ustedes saben que esa es la verdad, pero seguimos las tradiciones de nuestros padres, seguimos las tradiciones de esos hombres que hace mucho tiempo, tenemos mucho tiempo creyendo eso. ¿Cómo es que alguien viene a decir que no es así? Pues busque la palabra de Dios y dése de cuenta que lo que Dios dice es la verdad. Entonces, Él dice, protestantes todas unidas y llamadas, el llamado, el Concilio Mundial de Iglesia. Dice, prostituta de la ramera, dice la Biblia, es exactamente lo que dice, y sin embargo, pensamos, y ahora todas las iglesias se están uniendo, ¿verdad? Se están uniendo, pues supongo que usted asiste a alguna, ¿verdad? De alguna de esas iglesias, dice. Yo me salí de eso cuando se unieron allá a ese concilio de iglesia. Yo le dije, hablando con un amigo,
Dios lo bendiga, hermano. Usted se está acercando al reino porque rompió con esa unión. Sí, Señor, dogma dependiendo de la asociación con hombre y con su doctrina hecha por el hombre. Y dejando la palabra de Dios, lo que necesitamos es un profeta hoy que lance bien a esa palabra. Sí, Señor, exactamente es la verdad. Que diga que eso no es de Dios, ese concilio no es de Dios. Entonces toman la palabra para transversarla y decir, Dios quiere que seamos uno. Sí, pero no una unión falsa, sino una unión de Dios con el hombre. No una unión con dogmas ni creencias falsas. Entonces, ellos sienten seguridad entre ellos mismos. Nos unimos, nosotros, pentecostales, seguro nos unimos al Concilio Mundial de Iglesias, porque allí tenemos compañerismo. Los vamos a ganar. ¿Cómo le parece? Los vamos a ganar diciendo que van a ganar el concilio. Como una mujer yendo a la cantina a emborracharse con su esposo para ganárselo para Dios. Más bien en estos días es el esposo yendo con la esposa a la cantina a emborracharse para ganársela a ella para Dios. Él dice tontería, quédense lejos del terreno del diablo. Cuando algo niega esa palabra, yo estoy en contra de ello. Y eso me pone en contra de toda organización porque son contrarias a la palabra. Debería ser que todo creyente se sienta de esa manera. Pues recuerden, nosotros pensamos y hablamos, hermano, pero ¿por qué usted dice eso? Porque son verdades espirituales, mi hermano. Yo sé que la simiente de Dios va a despertar. Y siempre ha habido así. Esa es una manada pequeña. Esa no es una manada grande. Son poquitos los que se van a salvar. Son los redimibles, los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que creyeran esta verdad. El apóstol Pablo le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Le hizo una pregunta. No sabemos si hay Espíritu Santo. Y le hizo otra pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. ¿Cuánto tiempo tenían ellos con el bautismo de Juan? Pues yo no sé si está declarado en la Escritura, no lo he leído, no sé, pero yo creo que tenían un tiempecito, ¿no? Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Tienen que bautizarse de nuevo. Yo creo que todos no recibieron esa palabra. Porque imagínense, hermano, es como hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros creyendo que Dios son tres divinas personas? Imagínense usted el concilio de Nicea. Sucedió 350 años después de la muerte del último apóstol. Hasta hoy estamos hablando de cuántos años, hermano. Más de 2000 años. Entonces, una mentira cuando se dice 100 veces, la gente cree que es la verdad. Entonces, nuestros padres nos enseñaron que eran tres divinas personas. Pero la Biblia dice que es uno. ¿A quién le va a creer usted? ¿A una mentira que viene rodando 2000 años? ¿O cuando Dios viene y restaura su palabra para aclararle a usted que Dios es uno y no tres? ¿Qué va a hacer usted? ¿Le crea lo que sus padres enseñaron o que la mentira viene rodando hace 2000 años y Dios quiere abrirle la verdad, quiere enseñarle la verdad para que sea restaurado, o va a seguir con lo que le dijeron sus padres? Eso fue lo que pasó en la llegada del Mesías. Ahí había una transición, ¿verdad que sí? Del Hades. Ahí estaba muriendo la ley y estaba abriéndole el espacio a la gracia. Pero eso no quiere decir que la ley fue abolida, sino que aquí venía la gracia que lo venía a sacar a usted de la cárcel, porque usted no podía salir ni yo tampoco. Estaba en el paraíso y el libro de Isaías dice, a sus presos no le abrió la cárcel. Entonces cuando el Señor llega y muere, él dice que siguió predicando allá abajo en los infiernos y le dijo al diablo, dame la llave del Hades, del infierno y de la muerte.
Pero antes le dijo, él no sabía quién era. Le dijo, dramatizando, mi hermano, le dice, yo sabía que tú tenías que venir aquí, porque todos los que mueren tienen que venir aquí, porque el alma que pecare, esa morirá. Y él hizo pecar al hombre para encerrarlos a todos allí, para él tener dominio sobre la muerte y sobre todo. Pero cuando el Hijo de Dios llegó, yo sabía que tú tenías que venir, porque es que tú tienes que venir aquí, porque sí, pero yo soy el Hijo de Dios, nacido de una virgen, dame las llaves del infierno, de la muerte y del Hades. Sonaron todas esas rejas, mi hermano, chac, chac, estaban toditos los patriarcas encerrados ahí. Salgan, muchachos, subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres y también a los rebeldes, le dio regalos. ¿Cómo le parece a usted, mi hermano? Si él tiene la llave de la muerte, del infierno y del Hades, ¿qué es la muerte para usted y para mí? Un paseo en una carroza por un tiempecito para que nos lleve al sitio que nos corresponde estar, porque somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Por eso es que cuando usted cree lo que la Biblia dice, usted vive lo que la Biblia dice. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Predicamos el Evangelio como Él Él desea que lo prediquen, y las verdades de Dios no pueden encerrarse. El diablo no puede encerrar esas verdades. Ahí Él tenía hombres que habían predicado la verdad y esos hombres no podían estar encerrados. El Señor le dijo, dame las llaves. Empezaron a sonar todas esas rejas, mi hermano. Y empezaron a salir todos esos patriarcas. No había quien los sacara, no había ningún abogado, porque eso era la ley. La ley metía preso al hombre y nadie lo podía sacar porque el diablo lo tenía ahí, porque no había una redención, no había un redentor, no había un abogado, no había un juez que sacara a esos presos de la cárcel. Pero llegó el Hijo de Dios y el diablo se equivocó. Ven que a ti te voy a encerrar también. Y yo, no, a mí no me va a encerrar, yo vengo a sacar todo eso que están ahí, dame las llaves. Tenía que dárselas, mi hermano. Ese era Dios mismo reclamando los suyos que estaban encerrados ahí. Usted está encerrado y atado hoy en pecados y en delitos. Él te quiere libertar hoy. ¿Por qué no acepta su libertad? No, porque yo no creo eso, mi hermano. Eso es, pero lee la Biblia y escudriña a ver si lo que estamos hablando es contrario a lo que dice la Biblia. ¿Cuál es tu doctrina? Hay dos doctrinas, una falsa y una verdadera. Ambas tuvieron un nacimiento, ¿verdad? Ambas tuvieron un nacimiento, y usted y yo sabemos que esta palabra infalible de Dios no puede fallar. Él prometió un Mesías y lo trajo. Él prometió una restauración y está aquí ahora mismo restaurando su palabra, que el hombre la había, ¿verdad?, interpretado mal a su manera para traer dogmas y creencias falsas. Por eso es que la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En el hoyo. Dígame usted hoy, un ministro ciego a la verdad de Dios guiando millones de personas a un abismo. Por eso la verdad es lo que nos liberta, mi hermano. La verdad es lo que lo hace usted libre. La verdad lo siente usted que está satisfecho en su alma, creyendo lo que Dios le dijo a través de su palabra, a través de esos apóstoles, de esos profetas que estuvieron allá en el Antiguo Testamento, porque en eso está fundada la verdad de Dios, porque ellos predicaron inspirados por el Espíritu Santo para decir verdades infalibles de Dios que no pueden caer en tierra. Él ha traído una restauración hoy a través de un profeta, ¿verdad?, que fue vindicado por Dios con la columna de fuego. ¿Dónde está esa profeta en la Biblia? Está, mi hermano, búsquelo y usted verá. Yo quiero que usted sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios y Él le va a mostrar y usted le va a decir, Señor, yo he conseguido personas. ¿Dónde estará la verdad? Ahora, ¿por qué viene esa pregunta?
han rodado y han andado por muchos sitios, mi hermano. Han andado por diversas organizaciones y no se han sentido satisfechos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el pan de vida que descendió del cielo para saciar el alma del hombre, pero el enemigo siempre trae algo pervertido para enseñarle a usted una verdad que no es verdad. Porque la verdadera palabra de Dios satisface al hombre aquí. Usted se siente bien, usted no tiene sed ni hambre en el alma, porque lo único que sacia esa sed y esa hambre es la palabra de Dios. Pero el diablo tiene siempre un sustituto, le da algo para que satisfaga esa sed y le da, ¿qué es eso, hermano? Le da una creencia falsificada, le da un dogma, le da una creencia de hombre que se parece mucho a la verdad, pero no la es. Entonces el hombre se siente, ¿verdad?, que sí ha sido libertado, pero está atado. Está como aquel aguilucho que nació, ¿verdad?, empollado por una gallina y lo amarraron ahí, usted sabe. Lo amarraron ahí y se miraba diferente. No, pero es que yo soy diferente a esos pollos. Yo tengo el ala más grande, tengo el pico más fuerte. Yo no puedo ser un pollo. Pero él estaba acostumbrado a estar ahí, estaba amarrado. Y pasaron las águilas. Suéltate de ahí, vuela. Y llegó alguien y le voló, ¡tac! Le rompió le cortó la cosa, ¿no? Usted sabe, ¿no? Lo tenían amarrado. Vuela, que tú no eres pollo, tú eres águila. Pero como estaba acostumbrado a estar amarrado ahí, las alas no le daban. Pero vino y movió las alas y dijo, sí, la cosa está buena. Y empezó a volar. Tú eres águila. El Señor te quiere cortar esa atadura que tienes. Él quiere que tú te salgas de esos dogmas falsos. Él quiere darte libertad en tu alma para que tú alabes a Dios con tus labios, para que tú cantes maravillas a Dios porque te libertó. Él quiere darte un don a ti para que sirva, ¿verdad?, en tus brazos, en tus manos, que sea Él, que seas tú un vaso que Dios pueda usar para su pueblo. Él quiere eso de ti. Y le damos gracias al Señor, mi hermano, porque verdaderamente la verdad de Dios es dura, ¿verdad que sí? Pero es la que liberta. ¿Por qué es dura, mi hermano? Porque va contrario, ¿verdad?, a todos los dogmas, a todas las enseñanzas que el hombre da. Entonces, ¿qué es lo que te trae en la mente el diablo? Te van a despreciar, te van a odiar, todos te van a odiar, no importa. Pero, ¿está usted en la noticia de Dios? Si usted está en la noticia de Dios, no importa. No importa que lo desprecien, no importa que lo miren mal. Usted es de Dios. Y por eso usted, ¿verdad?, le habla a la gente de Dios, y a la gente le gusta porque la gente está acostumbrada a oír, ¿verdad?, cosas de hombre que no tienen vivificación del Espíritu. Dios vivifica en su palabra. Dios no vivifica, ¿verdad?, un pensamiento o una emoción o una teología, una psicología del hombre que haya estudiado en un seminario. Dios no vivifica eso. Eso no es palabra de Dios, eso está muerto, eso es una morgue delante de Dios. Dios vivifica, es lo que Él habló en su palabra. Entonces, si usted cree la palabra de Dios, entonces usted tiene el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo espíritu, si algún día usted muere, ese espíritu o duerme, si ese espíritu de Cristo mora en usted, si lo levantó a Él de los muertos, a usted también lo va a levantar. ¿Por qué? Porque eso es palabra de Dios. Dios, cuando habla, las cosas suceden, llegan a existencia, porque Él es el creador de todas las cosas. El diablo no crea. Entonces, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque su palabra ha sido dicha, y usted se siente atado, pues la palabra de Dios es la que lo va a desatar. Se siente atado a algo que lo tiene ahí, que no se siente satisfecho. Si no hay satisfacción en su alma, en su vida, es porque usted está comiendo algo que no es. Tome de la palabra de Dios y verá entonces la libertad que Dios le va a dar.
Le damos gracias al Señor. Vamos a tener un momento de oración porque ha llegado la hora, ¿verdad?, de despedirnos. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido hablada. Te rogamos, Señor, que aquellos que han abierto su corazón, que son los elegidos, aquellos redimibles, aquellos salvables, que están, Señor, dispuestos a ser restaurados en esta hora, para esta hora, porque es la hora de la restauración. Señor, que tu Espíritu Santo les revele a ellos, Señor, cuál es el programa que tú tienes para hoy, cuáles son tus planes para hoy. La Biblia lo dice, Señor, pero tenemos que tener revelación tuya para conocer esas verdades. Señor, háblale al corazón de esa simiente tuya, bendícelos, y que cada amigo que nos haya oído, cada hermano, cada hermana, Señor, tome estas palabras y las escudriñe en tu escritura para que vean que, Señor, que tu palabra es la verdad. Gracias te damos. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira cualquiera que esté enfermo allí detrás de esta pantalla, Señor, que estamos, de esta cámara. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que tu brazo sea extendido y los sanes y los libres de toda cosa mala, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.